Hola, Dios te bendiga en esta hora. Qué bueno que ya estás nuevamente aquí con nosotros, conectado al Centro Cristiano El Buen Pastor, donde pastorea nuestro hermano Jesús Gutiérrez Herrera. Y bueno, gracias Señor por todos aquellos que ya están conectados y por aquellos que se han de agregar. Bueno, pues te hacemos la misma recomendación de siempre, que tú ahí etiquetes a alguien para que esté con nosotros escuchando la palabra de Dios. Igualmente haz tu video en grupo. Pero lo importante es que todos de alguna manera escuchemos el mensaje que nuestro Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Gracias a todas las personas que nos han estado ayudando a compartir la palabra de Dios, a todos aquellos que de alguna manera etiquetan. Estamos viviendo un último tiempo, iglesia. Tal vez podríamos decir que es lo que dice allá en el Apocalipsis 3:10, que esta es la prueba que habría de venir a todo el mundo. Así que podemos decir que de alguna manera estamos viviendo esta prueba que ha afectado a todo el mundo, también a los hijos de Dios, pero bueno, vamos a permanecer hasta el final. Y mira, te quiero invitar a que leamos esta palabra precisamente de cuando Jesucristo iba a ir ya a la cruz del Calvario, cuando ya estaba allí diciéndoles de qué manera Él iba a morir. Y bueno, hay algo muy importante que nuestro Señor le dijo al apóstol Pedro, y bueno, vamos a creer lo que lo está diciendo a nosotros la iglesia. Y se encuentra ahí en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Te voy a invitar a que abras tu Biblia para que puedas de alguna manera entender lo que está sucediendo y cómo quiere Dios que reacciones tú como hijo de Dios. La gente de afuera anda desesperada, anda algo inquieta por todo lo que está sucediendo, pero tú y yo sabemos que todas estas cosas se tienen que cumplir. Así que lo importante es que hagamos lo que nos van a decir estos textos de aquí del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjese bien lo que dice aquí: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Dice, Satanás ha pedido, como quien dice, permiso para zarandearte, pero yo voy a rogar al Padre. En ninguna manera Jesús dijo: yo voy a rogar para quitarte la prueba, yo voy a rogar para que no pases por ello. Lo que Jesucristo dijo: voy a rogar al Padre para que tu fe no falte. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de estar orándole a Dios y agarrándonos de la fe, que no soltemos la fe, porque eso es lo que ha vencido al mundo y eso es lo que nos da la fortaleza. Creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, creer lo que Él dijo: he rogado al Padre para que tu fe no falte. Así que, iglesia, le hacemos la invitación a que usted esté tranquilo con todo lo que está sucediendo. Confíe en las promesas que nuestro Dios de alguna manera nos ha dado a conocer a través de su palabra. Manténgase firme, firme en esta fe, firme en este camino, esperando nuestra redención. Es todo lo que se le recomienda a la iglesia. Espera tu redención, mantente tu fe firme, no te muevas de ninguna manera, no te vayas a la desesperación como aquellos, dice la Biblia, que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está en el cielo. Este es un pase solamente. Esto es lo último. Se está peleando, iglesia. Se está peleando por nuestra redención. Jesucristo está peleando por cada uno de nosotros. A nosotros solamente nos manda y nos dice: no falte tu fe. Que tu fe esté ahí contigo. Así que le invitamos a que se mantenga, confíe en el Señor, confíe en que Él está peleando esta batalla por nosotros, y que muy pronto estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Así que te voy a invitar a que inclines tu rostro allí, ora por nosotros. Nosotros vamos a estar orando por ti para que nuestro Dios hable a cada uno de nosotros en esta hora. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lavarnos en la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo.
Gracias, mi Señor y Dios, por todo lo bueno, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has guardado hasta el día de hoy con bien y con salud. Te pedimos, oh Dios, por cada oyente, por cada persona que se va a detener unos momentos a escuchar tu palabra, que tú toques su corazón, que tú toques su vida, que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros. Padre, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento more en cada hogar que se detenga a escuchar esta palabra. Señor mío, reprendemos todo espíritu contrario, todo aquello que quiere afligir a tus hijos, toda aquella enfermedad que quiere tocar nuestro cuerpo, todo aquello, Dios, que no sea de ti. Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de nuestras mentes, de nuestros corazones, y nos cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, a quien sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Padre, nos disponemos a escuchar tu palabra. Sé tú con mi hermana que trae tu palabra. Pon cada palabra tuya en sus labios, que ella solamente sea ese instrumento que tú vas a usar, oh Dios, para hablarnos a nosotros, para ministrarnos a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén. Prepara tu corazón, deja todo lo que estés haciendo ahí y siéntate unos momentos a escuchar la palabra con atención, porque esta palabra te va a ayudar en los momentos más difíciles o los momentos más felices, pero la palabra de Dios siempre va a estar ahí para fortalecernos. Dejo lugar a nuestra hermana Ruth Noemí, que es quien trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Esperamos que la palabra que Dios traiga hoy para tu vida sea de bendición y sea de edificación para tu vida. Vamos a estar leyendo ahí en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 16. Vamos a leer todo el capítulo. Haz tus apuntes, saca tu libreta. Quita todo lo que te está distrayendo para que pongas atención al consejo que Dios trae hoy para tu vida. Y dice la palabra de Dios con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentaron sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec
a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que reherede toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y bien, el tema de nuestra predicación es roca eterna. Y vemos que para preparar y salir de viaje, para preparar y salir a un campamento, usas todo lo que vas a necesitar para el viaje, ya sea cobija, ya sea agua, comida, tiendas de campaña. Pero si olvidas algo, va a ser muy difícilmente regresar y traer lo que hayas olvidado. El pueblo de Israel se encontraba en un viaje hacia el desierto, porque a través de Moisés Dios había sacado al pueblo de Israel del pueblo de Egipto para prepararlos en un viaje al desierto. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Que este pueblo se preocupó tanto por llevarse la mayor parte de sus cosas materiales, que se olvidaron de llevar lo esencial. Para ir a un viaje lo esencial es agua y comida, y este pueblo se olvidó de llevar esas dos cosas esenciales que sirven para sobrevivir o para subsistir en un campamento. Se les olvidó llevar comida y se les olvidó llevar agua, y había un problema ya con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenían sed. Imagínate andar en el desierto, cansados, fastidiados, y no encontrar agua. Y este pueblo ya no solamente se había puesto en contra de Dios, este pueblo ya estaba actuando en contra de Moisés, ya estaba reclamándole a Moisés. Se les había olvidado lo que Dios ya había hecho por ellos. Se les olvidó que Dios los había cruzado el Mar Rojo. Se les olvidó todos los milagros que Dios había hecho por ellos. Y empezaron a reclamarle a Moisés porque tenían sed, porque se preocuparon tanto por lo material que olvidaron lo esencial para el viaje. Hoy en día se nos ha estado diciendo lo que necesitamos para el viaje que está preparado para recibir al Señor en las nubes. Se nos ha estado diciendo las cosas esenciales que necesitamos para ese viaje que nos espera y recibir al Señor Jesucristo en las nubes. Dice, Moisés le clama a Dios y Dios le provee maná. El maná apareció en la tierra cada mañana y el pueblo salía a recogerlo, a moler y a hacer el pan. También se les proveyó de carne. Cada día había maná y había carne. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios le estaba enseñando a su pueblo que solo Él era la fuente de sustento para cada día. Después del milagro del maná, los israelitas se comienzan a quejar por la falta de agua. Y la queja no era realmente contra Moisés, la queja ya era realmente contra Dios. Una de dos: o no habían aprendido a confiar en Dios, o se habían olvidado demasiado rápido de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y lamentablemente, a veces así somos nosotros. A veces nosotros decimos: qué ingrato el pueblo de Israel, o qué malagradecido el pueblo de Israel, porque se olvidaba rápidamente de lo que Dios hacía por ellos. Pero a veces nosotros estamos así como este pueblo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros tan fácilmente. Cuando llega la prueba, cuando llega la crisis, en lugar de empezar a orar, nos empezamos a quejar en contra de Dios. Y es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Se quejaban porque no tenían comida, Dios les daba comida. Se quejaban porque no tenían carne, Dios les daba carne. Se quejaban ahora porque no tenían agua. Y se habían olvidado que Dios les había sustentado de pan, les había sustentado de carne.
Dice, a pesar de la aparición continua del maná, los israelitas estaban tan sedientos que su visión de Dios se había oscurecido. Pero Dios es paciente a primera vista. Él estaba probando la actitud de los israelitas. Él estaba probando la fe de los israelitas. Dice, a decir verdad, nosotros somos iguales a los israelitas. Las necesidades urgentes en nuestra propia vida muchas veces se vuelven tan agobiantes que no podemos ver más allá de nuestras propias narices. ¿Por qué? Porque nos empezamos a desesperar y nos empezamos a olvidar de lo que Dios ha hecho, no en ese momento, sino a lo largo de nuestras vidas. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, de todas las bendiciones que ha dado a nuestras vidas. Y empezamos a reclamarle a Dios o nos empezamos a quejar cuando llega la prueba. Y de esto nos está hablando el capítulo 17. Y vamos a ver dos realidades maravillosas. De los versículos 1 al 7, vamos a ver dos realidades acerca de Dios. Una, que Dios nos guía. Y dos, que Dios nos escucha. Y vemos a los israelitas en su peor momento, vemos a Moisés en su mejor momento. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Que perdieron de vista a Dios y empezaron a ver lo que Moisés podía hacer. Ya no confiaron en Dios y empezaron a pedirle a Moisés, ya no a Dios. Le empezaron a decir a Moisés, danos agua. Ya no se lo pidieron a Dios, dejaron de ver a Dios, perdieron su visión de Dios y empezaron a ver a la persona. Cuando Dios quiere rehacer a una persona, la pone a prueba. Y tú no me vas a dejar mentir que es a través de las pruebas cuando empezamos a madurar y a crecer espiritualmente, siempre y cuando haya en ti una actitud de querer crecer espiritualmente, de querer conocer a Dios. Dice, ¿por qué nos guía Dios a situaciones difíciles? Porque si estaríamos libres de pruebas, si estaríamos libres de dificultades, ni siquiera volteáramos a ver a Dios. Si estuviéramos libres de pruebas, no nos daríamos cuenta de lo grande y de lo misericordioso que es Dios. Dice, sin pruebas no aprenderíamos acerca de la fe, porque las pruebas son la escuela de Dios. ¿Y qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Ya habían tenido una prueba por la falta de agua y no la pasaron. Y Dios los vuelve a probar. ¿Para qué? Para que empezaran a confiar en Dios. Pero el pueblo de Israel seguía tan necio, seguía tan obstinado, que no volteaban a ver a Dios. Y es así como Dios nos hace. Las pruebas tienen que estar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una escuela en la que vamos, si la pasas, viene otra prueba mayor para ir creciendo espiritualmente. Pero ¿cuánto tardó el pueblo de Israel en aprender la lección, en aprender a confiar en Dios, en aprender a depender de Dios? Dice que estuvieron 40 años en el desierto y aún así muchos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en lugar de avanzar, en lugar de pasar la prueba, se empezaron a quejar. Dice, la fe de los israelitas sería probada de nuevo, pero pasarían la prueba esta vez. Conforme los israelitas caminaban hacia el monte Sinaí, el Señor los guiaba, dirigiéndolos a situaciones difíciles. ¿Para qué? No solo para probarles su poder, sino para enseñarles a depender para edificar su fe, para edificar su carácter, para hacerlos crecer espiritualmente. Muchas veces nos quejamos de las pruebas, pero esas son la manera en que Dios nos hace voltear a verlo y empezar a depender de Él. Es la manera en que nosotros empezamos a crecer en Él. Es necesario a veces pasar por el desierto para que tú puedas ser moldeado al carácter de Dios.
Qué bonito es que cuando llega la prueba, tú corras y te refugies en Dios, tú corras y ores a Dios y no te empieces a quejar. ¿Por qué? Porque entre más te quejas, vas a seguir pasando la misma prueba hasta que aprendas a depender de Dios. Dice, el viaje de la vida es mucho más que tan solo llegar a nuestro destino. Si no estamos creciendo en fe, en el conocimiento de Dios y en su carácter piadoso, estaremos perdiendo nuestras oportunidades. Cada día Dios nos da una oportunidad. Cada día Dios nos da una oportunidad de crecer, de conocerlo, de depender más de Él, de empezar de nuevo, de levantarnos si estamos caídos. Al pueblo de Israel se le dio 40 años cada día la oportunidad de empezar a confiar en Dios. Dice, una y otra vez los israelitas seguían desafiando el liderazgo de Moisés y la cosa no paraba ahí. Cuando llegan a Refidim, dice la palabra Refidim significa lugar de descanso. Y me imagino que los israelitas llegaron cansados de estar caminando en el desierto. Llegaron cansados, fastidiados imagínate en el sol. En el sol dice que el sol pega mucho en el desierto, que te empieza a quemar la piel. Y llegar y no encontrar agua. Se empezaron a poner enojados y a discutir de mal genio, hasta fuera de control. Y empezaron a reclamarle a Moisés. Empezaron a decirle, de modo que Moisés les dice, ¿por qué tientan a Jehová? Yo no soy el que les da el agua, yo no soy el que les da de comer, es el poder de Dios el que les da, es la misericordia de Dios. No me vean a mí, volteen a ver a Dios. Dice, una vez que llegan a Refidim, se encuentran con que de nuevo no tenían agua. Y anteriormente los israelitas ya habían fallado esta prueba. Así que Dios los tuvo que probar de nuevo. ¿Y cuál fue su reacción? Volver a quejarse. Y ya no solamente contra Dios, ahora también querían golpear a Moisés. El mismo Moisés dice aquí, ¿qué haré con este pueblo? Porque un poco más y me apedrearán. Dios les había probado a los israelitas una y otra vez y Él podía proveerles agua, Él podía proveerles comida. ¿Por qué se estaban peleando con Moisés? ¿Por qué no? Si ellos sabían que el poder estaba en Dios, ellos sabían que Dios era el que les daba la comida, el que les daba el agua, el que los libraba de cada circunstancia en la que se encontraban. ¿Por qué empezaron a pelear con Moisés? Dice, porque sus corazones todavía estaban en Egipto. Sus corazones no habían nacido de nuevo. Sus corazones todavía dudaban del poder de Dios. Sus corazones todavía no confiaban en Dios. Todavía estaban, dice, en Egipto. Eran culpables de ingratitud y la falta de fe. Ahorita al principio cuando empezaba nuestra hermana nos hablaba de la fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy en día nos encontramos en una situación en la que hay mucho desempleo, hay mucha enfermedad, hay muchas familias que están pasando por situaciones difíciles. La pregunta es, ¿en quién está tu fe? ¿En lo material? ¿Está en el dinero? ¿Está en los doctores? ¿Está en tantas cosas? ¿En quién está tu fe? ¿O estás confiando en el Dios de Israel? Aquel que te sustenta cuando no tienes comida, aquel que te sustenta cuando no tienes dinero. ¿En quién estás confiando hoy en día con tanta situación difícil que está pasando en el mundo? Quizás esta es una prueba que nos está poniendo Dios a nosotros, su iglesia. Porque es muy fácil decir, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, pero cuando llega la prueba, ¿en verdad estás confiando en Dios? ¿En verdad tienes fe en Dios?
¿O vas a ser como el pueblo de Israel, que se va a empezar a quejar y a reclamarle a Dios? Dice, el descontento y la carnalidad se agravan. En el pasado habían dicho, ¿quién nos dará comida? Y murmuraban, pero ahora estaban amenazando a Moisés. Lo estaban amenazando de apedrearlo si no les daba agua. Dice, Moisés quería que los israelitas se enfocaran en Dios y no en él, y menos en sus circunstancias. Por eso les advierte muchas veces acerca de las pruebas del Señor, pero ellos se negaban a escucharlo y no dejaban de quejarse. Dice ahí el versículo 3, pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban, solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Entonces él clama al Señor y le dice, ¿qué voy a hacer con esta gente? ¡Qué ingratitud del pueblo de Israel! Estaban como esclavos en el pueblo de Egipto. Trabajaban todo el día para poder ganarse la comida. Y ahora que Dios los saca y sin trabajar les daba comida, les daba el sustento de cada día, ellos estaban quejando. Y muchas veces nosotros somos así, porque muchas veces cuando lo tenemos todo, ni siquiera nos acordamos de Dios. Y cuando empezamos a pasar por una situación difícil, nos acordamos, pero empezamos a reclamarle a Dios. Dice, como Moisés no quería que la gente se olvidara de su insolencia para con Dios, él llama a ese lugar Masa y también Meriba, que significa discutir, para recordarles que no habían discutido con Moisés, habían discutido con Dios. No era contra Moisés. Muchas veces nos vamos en contra de la persona que nos esté dando la palabra, o de la persona a quien Dios usa para dar palabra a su pueblo. Pero muchas veces no murmuras contra esa persona, murmuras contra Dios, porque el mensaje siempre viene de parte de Dios. Dice ahí más adelante, dice, cada problema que Dios permite en nuestra vida nos puede hacer o una mejor persona o una persona peor. Y es nuestra propia actitud lo que determina cuál de ellas será. Si en nuestra incredulidad comenzamos a quejarnos, si en nuestra incredulidad comenzamos a culpar a Dios, entonces tu pecado te va a atrapar y te va a robar la oportunidad de crecer espiritualmente. Tú decides si el problema te acerca a Dios o te aleja de Dios. Tú decides si el problema te da una actitud de humillarte ante Dios o tienes la actitud de quejarte delante de Dios. Ahí está la prueba, Dios te pone la prueba. Tú decides si avanzas o retrocedes. Dice que Dios nos da libre albedrío. Dice, pero si confiamos en Dios y dejamos que Él haga las cosas a su manera, la prueba va a obrar a tu favor y no en contra, y te ayudará a crecer espiritualmente, te ayudará a crecer en gracia y en obediencia. Dice en Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Yo te lo estoy leyendo en otra versión. Y a pesar de que Dios les estaba proveyendo el pan de cada día, aún así la gente comienza a dudar del poder de Dios. La gente comenzaba a dudar, el pueblo comenzaba a dudar de que Dios les daría agua. En estos momentos, ¿en quién estás confiando tú? Como te digo, hay una crisis mundial. Hay mucha gente que ya no tiene para comer.
Quizás hay mucha gente enferma. ¿En quién estás poniendo tu confianza? Porque va a llegar la desesperación. Nos decían, hay estudios en la página que nos hablan del libro del Apocalipsis, en donde va a venir una gran crisis de hambruna. ¿Y en quién va a estar tu confianza? Dice, cuando la gente no está en comunión con Dios y están molestas, generalmente quieren hacer cosas irracionales que solo pueden empeorar la situación. ¿Cómo podría esto cambiar la situación si la gente siempre busca a quién echarle la culpa? Si te das cuenta, cuando hay un problema o cuando estás pasando por alguna situación difícil, ¿qué es lo que hace el ser humano? Buscar a quién culpar, buscar a quién echarle la culpa o buscar excusarse. El pueblo de Israel buscó a quién echarle la culpa. Igual lo vemos desde Génesis con Adán y Eva. Cuando Dios les está hablando, ¿qué es lo primero que hizo Adán? Echar culpas en lugar de aceptar tu responsabilidad, en lugar de aceptar lo que uno ha hecho para encontrarse a veces en esa situación. Dice, Dios le dice a Moisés, lleva la vara, golpea la roca y de ella brotará agua para que el pueblo pueda beber. Y los ancianos serían los testigos. Moisés hace lo que Dios le dice, golpea la roca y el agua empieza a brotar de la roca. ¿Y sabes quién es la roca? La roca es un tipo de Cristo, y nos lo dice el apóstol Pablo nos lo dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 10:4, dice, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Y ahí en Juan 7:37 nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esta imagen se cumplió. Dice que cuando Cristo fue golpeado o se le fue encajada una lanza en su costilla, dice que empezó a brotar agua cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él es la roca eterna. Y dice que en el día del Pentecostés el agua fluyó de esa roca cuando el Espíritu Santo vino a todos y empezó a bautizarlos. Dice que con el don de lenguas. Esa es la roca eterna. ¿Y qué es lo que les quería enseñar Dios? Que confiaran en la roca eterna que era Cristo, que era el poder de Dios. Pero ellos empezaron a desviar su visión de Dios y empezaron a reclamarle a Moisés. Ya no perdieron su fe en Dios, perdieron su confianza en Dios y perdieron la comunión con Dios. Los judíos no habían aprendido todavía que Dios prueba a su pueblo, dice, con las experiencias de la vida diaria. Dios prueba a su pueblo con las experiencias de la vida diaria, y Él usa las experiencias difíciles de la vida para fortalecer nuestra fe y madurar nuestro carácter. Dice, la fe de los israelitas era tan débil que pensaban que su Dios los había llevado a un lugar donde Él no podía cuidar de ellos. Y su problema era que tenían los corazones duros. Su problema era que su corazón se había quedado en Egipto. Su problema era que no habían aprendido a someterse a la voluntad de Dios. Su problema era que se estaban rebelando en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas experiencias en el desierto? ¿Qué lección puedes aprender tú en el desierto? Primero, que se necesita una actitud humilde para aprender de estas pruebas terrenales. Dios no solo quiere llevarnos
Dios no solo quiere que sobrellevemos las pruebas, Él quiere que aprendamos de ellas. Pero no podemos aprender, como decíamos ahorita, sin humildad. Tenemos que ser humildes para aprender de la prueba, porque los orgullosos nunca van a aprender de la prueba. Dice ahí en Proverbios 28:26, es de necios confiar en el propio corazón. El que camina sabiamente saldrá bien librado. En otra versión dice, es de necios confiar en el propio corazón. El que camina sabiamente saldrá bien librado. Así que si tú estás pasando por una prueba, Dios quiere que aprendas de la prueba, que no te quejes. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme con esta situación que estoy pasando? ¿Qué quieres en mí? ¿Qué es lo que está haciendo falta de mí para acercarme más a ti? ¿Qué es lo que está haciendo falta de mí para empezar a caminar en obediencia delante de ti? No te quejes de la prueba. Dile a Dios, ¿qué es lo que me quieres enseñar con esta prueba que estoy pasando? Dice una frase de Warren Wiersbe. Dice, en el mapa de nuestras vidas, muchos lugares debieran ser llamados pruebas y peleas, por la manera como nos quejamos de nuestras circunstancias y la manera como fallamos al no confiar en Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, empezamos a pelear con Dios, empezamos a reclamarle a Dios, empezamos a preguntarle, ¿por qué estoy pasando esta situación? En lugar de decirle, ¿qué me quieres enseñar con esta situación? La segunda lección que podemos aprender en el desierto es que Dios necesita quebrantar los malos hábitos de nuestra vida diaria. Dios necesita romper esos malos hábitos, esas malas adicciones. ¿Qué es lo que quería hacer Dios? Romper los malos hábitos que había adquirido el pueblo de Israel en Egipto. Esa es la segunda lección que Dios nos quiere enseñar a través del desierto. Empezar a romper todos los malos hábitos que nos impiden acercarnos a Dios, que nos impiden obedecer a Dios, que nos impiden caminar en obediencia delante de Dios. Dice, los israelitas habían tenido festines como la comida egipcia y les gustaba tanto que simplemente no podían satisfacerse con nada más. Por eso Dios los hace pasar por la misma prueba una y otra vez y año tras año, porque su corazón se quedó en Egipto. Ellos querían seguir haciendo lo del mundo, pero caminando con Dios. Y muchas veces nos encontramos nosotros así. Estamos en la iglesia, pero queremos seguir haciendo lo del mundo, queremos seguir haciendo lo de Egipto. Y Dios quería que aprendieran la prueba. Fíjate, se tardó 40 años. Tú sabes cuánto te quieres tardar, pero este pueblo no entró a la tierra prometida. Esta generación no entró a la tierra prometida. ¿Te has preguntado a ti mismo, por qué sigo en esta misma situación? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no puedes? Dice, porque nos negamos a aprender de nuestra experiencia en el desierto. Porque no queremos sufrir, porque no queremos sacrificarnos, porque no queremos ser puestos a prueba, porque no queremos pasar por el desierto. Pero es necesario que pasemos por el desierto para aprender a moldear nuestro carácter, para aprender a moldear nuestra obediencia, para aprender a depender de Dios. Dice, Dios nunca desperdicia ni su tiempo ni sus pruebas con su pueblo. Él sabe cuánto durará la prueba,
cuántas veces la tiene que repetir y cuán difícil tiene que ser. Fíjate, cuando nos ponen una prueba, ya sea en la prepa, y tú la repruebas y te la vuelven a poner y la repruebas, te vuelven a poner otra, pero cada vez la prueba va siendo más difícil, con más preguntas, con más problemas. Cada vez la prueba va teniendo un grado más de dificultad hasta que tú la pases. Así es con Dios. Te pone la prueba, no la pasas, te la vuelve a poner, pero cada vez con un grado más de dificultad, para que aprendas a depender de Dios, para que aprendas a no quejarte. Cada uno de nosotros tiene su propio tiempo en el desierto. Quizás algunos batallan con los niños, algunos batallan en su matrimonio, algunos batallan en sus relaciones sociales, algunos batallan en su trabajo, y hasta que no pases esa prueba, vas a seguir batallando hasta que venzas la tentación, hasta que venzas la prueba. Dice, con algunos la lucha es con sus relaciones, puede que seas brusca y que no te lleves bien con otra gente, por eso Dios te mantiene con gente para pulirte, para que esa mala costumbre egipcia de toda la vida pueda ser cambiada. A veces dices, ¿por qué batallo en mi matrimonio? ¿Por qué batallo con mis hijos? ¿Por qué batallo con mis relaciones sociales? Y es lo que Dios te va a estar probando hasta que pases la prueba, para que empieces a quitarte esa costumbre egipcia con la que saliste del mundo. Dice, no nos olvidemos nunca de las lecciones de la historia, ya sea de nuestra propia historia, ya sea de nuestra propia experiencia o ya sea de la experiencia del antiguo pueblo de Israel. Nunca te olvides de estas experiencias que tuvo que pasar el pueblo, porque Dios quiere que tú también las aprendas. Dios quiere que aprendas de tu propia experiencia en el desierto, quiere que cambies tu actitud, que cambies tus hábitos y que cambies tu estilo. Él quiere que cambies tu vida, que cada día te parezcas más a Él, que cada día tu carne vaya menguando y el Espíritu de Dios vaya creciendo en ti. Es lo que quiere Dios. Dice que leíamos ahorita en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, así que ya vimos que Dios guía, ahora vemos la segunda realidad acerca de Dios. Dios también te escucha. Dice del 17, del 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron al pueblo de Israel. Y dice que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo comenzaba a ganar la batalla. Pero cuando las bajaba, Amalec empezaba a ganar la batalla. Dice, en nuestro camino de fe no solo experimentamos pruebas con respecto a nuestras necesidades, como el pan y el agua, sino que también nos enfrentamos a los ataques de nuestro enemigo. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Sabemos que Esaú era el hermano de Jacob, y Esaú vivía en el mundo.
Esaú vivía en la carne y despreciaba todo lo que fuera espiritual. Y Jacob, vemos que Esaú se puso a su hermano Jacob y lo amenazó con matarlo. Los descendientes de Esaú eran los amalecitas, que también se oponían a los hijos de Jacob, que era el pueblo de Israel. El diablo es nuestro peor enemigo y él usa el mundo y la carne para atacarnos. Él usa el mundo y la carne para destruirnos, porque se opone a todos los que sean hijos de Dios. Así dice, como Israel no podía derrotar a los amalecitas por sus propias fuerzas, así tampoco tú y yo podemos derrotar en la carne al enemigo. ¿Cómo lo podemos derrotar al enemigo? Dice ahí Gálatas 5:17, porque esta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Dice en otra parte de la escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. ¿Y cómo las podemos atacar? En el espíritu, viviendo una vida en el espíritu, con el poder de Dios, en obediencia a Dios. La batalla contra los pecados de la carne es siempre preocupante para los nuevos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos han experimentado una emoción espiritual. Y cuando una persona se convierte a Dios, vienen los ataques del diablo para hacerlo volver atrás. ¿Qué estaba pasando aquí? Esa es la situación en la que los israelitas se enfrentaban. Ellos habían pasado por la gloria de la Pascua. Ellos habían pasado por la abertura del Mar Rojo. Dios les había demostrado su amor cuando les proveyó el maná, cuando les proveyó el agua, cuando les proveyó la carne. Y ahora la desconcertante realidad los confrontaba. La vida del creyente también requiere de pelear batallas. La vida de un hijo de Dios también requiere estar peleando batallas, así como el pueblo de Israel. Los amalecitas estaban atacando a Israel y por eso Dios les declara la guerra a ese pueblo. ¿Qué estaba pasando aquí? Dice, tú nunca podrás tener paz con los amalecitas y tú nunca podrás tener paz con los deseos pecadores de tu carne. Solo el Espíritu de Dios te puede dar la victoria. Tú tienes que nacer de nuevo, tienes que tener el Espíritu de Dios para que tú puedas tener victoria en cada batalla, en cada prueba que se te presente día a día. Dice ahí en Marcos 14:38, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros empezamos a identificarnos con Jesucristo, todos los enemigos de Dios, todos los enemigos del Señor Jesús pasan a ser nuestros enemigos. ¿Por qué? Dice, y tenemos que pelear la batalla de la fe. Necesitamos de la batalla de la vida para ayudar a balancear las bendiciones de la vida. Si no, no nos sentiremos demasiado seguras, demasiado cómodos y dejaremos de confiar en Dios. Necesitamos estar siempre en una batalla, necesitamos estar siempre en pruebas para nosotros confiar en Dios. Porque si no hay pruebas y si no hay batallas, muy fácilmente dejamos de depender de Dios, muy fácilmente dejamos de confiar en Dios, muy fácilmente nos empezamos a olvidar de Dios. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Que todo el cargo se lo dejaban a Moisés y ellos no tenían comunión con Dios. Ellos no se acercaban a Dios en oración. Todo se lo dejaban a Moisés y Moisés tenía que solucionarles todo el problema. Muchas veces nosotros
le decimos a nuestros pastores o a nuestros líderes, oren por nosotros porque estamos pasando por esta prueba. Pero tú estás orando por la prueba que estás pasando, o le dejas todo el cargo a tus líderes y a tus pastores. Estás como el pueblo de Israel, que le dejó todo el cargo a Moisés y ellos se quedaron muy cómodos, sin doblar rodilla, sin humillarse ante Dios. Solo estaban pidiendo y pidiendo. Ellos solamente querían las bendiciones, pero no querían acercarse a Dios, no querían conocer a Dios. Muchas veces el enemigo ataca al pueblo de Dios después de que éste ha experimentado una bendición especial, pero el Señor usa estos ataques para que no confiemos en las bendiciones, sino en el dador de las bendiciones. ¿Te das cuenta? Muchas veces confiamos en las bendiciones, pero no confiamos en el dador de las bendiciones. Es lo que Dios les quería enseñar al pueblo de Israel, que empezaran a confiar en el dador de las bendiciones, no en las bendiciones, que no se confiaran en que tenían el maná, que no se confiaran en que tenían carne para comer, sino que empezaran a confiar en Dios y a depender de Él. Dice, Abraham fue tentado a tomar el botín de guerra después de su victoria sobre los 4 reyes. Josué se confió demasiado después de su victoria sobre Jericó y fueron derrotados en Hai. Elías, después de derrotar a los sacerdotes de Baal, se descorazonó y fue tentado a renunciar. Y fue después de la bendición de su bautismo que Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dice ahí 1 Corintios 10:12, nos recuerda: así que el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Si crees estar firme, ten cuidado de no caer. Si estás firme, no bajes tus manos. Sigue con tus manos arriba peleando la batalla de victoria en victoria. No te canses y no des un paso atrás, si no vas a estar como el pueblo de Israel, que día tras día se le dio la prueba y nunca la pasó. Dice ahí el 9, el 10 y el 11. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Y Josué siguió las órdenes de Moisés. Fueron a la cima y ahí estaba Moisés con la vara en su mano. Y esta es la primera vez que Josué es mencionado en la Biblia. Pero de aquí en adelante Josué es mencionado 200 veces en la Biblia. Dice que Josué nació en Egipto y su nombre era Oseas, que significa salvación. Y después Moisés le cambia el nombre a Josué, que significa Jehová es salvación, que en hebreo es el equivalente a Jesús. Y Josué conocía los desafíos de la esclavitud egipcia y debe de haber tenido una buena aptitud como líder militar para como se le hiciera general del ejército. Y Josué se convierte en un siervo fiel de Moisés. Dice, la política de Dios es que primero demostremos nuestro servicio antes de que podamos ser promovidos a líderes. ¿Cuál fue la gran victoria de Israel sobre las amalecitas? Tuvieron 3 elementos esta gran victoria. Primero, el poder de Dios en el cielo. 2, la habilidad de Josué y su ejército en el campo de batalla. Y 3, la intercesión de Moisés, Aarón y Hur en la cima de la colina. Realmente fue ganada la batalla en la colina. ¿Cómo? En oración. ¿Cómo puedes ganar tú las batallas? En oración. Dios podía haber mandado a sus ángeles a aniquilar a ese pueblo, pero estaba aprobando la fe del pueblo de Israel. Estaba aprobando los propósitos que él tenía para Josué y su ejército. Estaba aprobando la confianza del pueblo de Israel
en Dios. Dice Moisés y sus siervos confiaban en Dios intercediendo y Dios haría el resto. De esta forma la gente de Dios crecería en fe y el nombre de Dios sería glorificado. ¿Cómo iban a crecer en fe? ¿Cómo iban a ganar la batalla? Dice, intercediendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Intercediendo por el pueblo de Israel. Pero no estuvo solo. Había dos personas ayudándolo a interceder, que levantaban sus manos para que el pueblo de Israel comenzara a ganar. Quizás tú o yo no podamos ser Moisés, pero sí podemos ser Ur y Aarón, levantando las manos de aquellos que sirven a Dios, intercediendo por aquellas personas que sirven a Dios, que te traen la palabra de Dios. Dice, no era Moisés el que estaba fortaleciendo a Josué y su ejército, era Dios y el gran yo soy. Siempre que Moisés sostuviera la vara con sus manos en alto, Israel prevalecía, pero cuando bajaba sus manos, los amalecitas prevalecían. Verdadera intercesión requiere trabajo. Verdadera intercesión requiere trabajo. La oración a veces puede ser cansada, pero te trae victoria y te trae bendición. ¿Qué pasa? Que a veces decimos, ¿por qué no paso esta prueba? ¿O por qué no dejo de pasar por estas situaciones difíciles? Porque no me quiero hincar a orar. Porque 5 o 10 minutos se me hacen mucho. Porque con 5 o 10 minutos ya estoy cansada y me empieza a dar sueño. ¿Quieres tener victoria en tu vida? ¿Quieres aprender a depender de Dios? Necesitas oración. Enfocar toda nuestra atención en Dios y orar sin cesar nos puede dejar agotados, como si hubiéramos hecho un trabajo duro. Como Epafras, en Colosenses 4:12 dice, rogando por ustedes con gran preocupación en sus oraciones, y no simplemente mencionando al Señor nuestras peticiones de pasadita, como dice en una oración ahí de 5 minutos. ¿Y qué es lo que le dices en una oración de 5 minutos? Estar pidiendo ayuda en lugar de glorificar a Dios, en lugar de agradecerle a Dios por la simple bendición de la vida, por la simple bendición que te dio un día más de vida, una nueva oportunidad de comenzar en obediencia a Dios, una nueva oportunidad de acercarte a Dios, una nueva oportunidad de conocer a Dios. Dice Juan Bunyan, en la oración es preferible tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Es preferible tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos y no sentimos lo que en realidad estamos diciendo. Muchas veces es mejor quedarnos callados y aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo quieres? A veces dices, es que Dios no me habla, Dios no me oye. ¿Cómo quieres que Dios te hable si ni siquiera abres tu Biblia? Es a través de la palabra de Dios que Dios te habla. Es a través de la oración que Dios te habla. ¿Quieres que Dios te hable? Comienza a escudriñar su palabra y ahí vas a encontrar cada consejo para cada situación que tú estés pasando en tu vida. ¿Estás enfermo? Ahí están las palabras, ahí están las instrucciones para que tú vences esa situación. ¿Tienes problema en tu matrimonio? Aquí está escrito cómo puedes dar solución a tu matrimonio. ¿Estás pasando por una situación financiera? Aquí también está escrito cómo puedes salir de esa prueba, cómo puedes vencer esa prueba. ¿Quieres que Dios te comience a hablar? Empieza a leer su palabra. Dice Josué
Josué no hubiera podido tener éxito sin Moisés, pero Moisés no hubiera prevalecido sin el apoyo de Aarón y Hur. No todo el mundo puede ser un Moisés o un Josué, pero todos los cristianos pueden ser un Aarón y un Hur y ayudar a sostener las manos de aquellos que sirven a Dios en obediencia. Quizás tú no puedes ser un gran evangelista, un predicador, un gran líder, pero sí puedes ser Aarón y Hur, que sostienen las manos de aquellos que sirven a Dios en obediencia. Dice otro escritor en su libro acerca de la oración, dice: ¿estamos orando como Cristo oraba? Es pregunta. ¿Permanecemos en Él? ¿Reina el amor en nuestro espíritu? ¿Reina el verdadero amor en nuestro espíritu? Y estas preguntas son relevantes en nuestra era moderna. ¿Por qué? Porque estamos en una generación que no le gusta orar. Estamos en una generación que no ora, en una generación de gran actividad, de gran movimiento, pero una que tiene la tendencia a esforzarse por las cosas materiales y descuidar la vida espiritual. Estamos en una generación que se esfuerza por tener tantas cosas materiales y no se esfuerza por tener una vida espiritual en obediencia a Dios. Nos decían al principio, estamos en los últimos tiempos, estamos en un tiempo de gracia que Dios nos está dando para que nos preparemos, para que empieces a preparar tu equipaje para ese viaje que se nos ha prometido. Estamos en los últimos tiempos y en lugar de estarnos esforzando por tener una vida espiritual en obediencia a Dios, muchos se están esforzando por tener grandes cosas materiales, por tener una mejor casa, por tener un mejor carro, en lugar de empezar a arreglar tu vida espiritual. Dice, la oración se puede definir como una fuerza que vitaliza y da energía a la palabra de Dios, agarrándose del mismo Dios. La palabra de Dios es una gran ayuda en la oración, es el alimento por la cual la oración es nutrida y hecha fuerte. La gente que ora, la gente que lea la Biblia, son el mismo tipo de gente. El Dios de la Biblia y el Dios de la oración son uno. Dios le habla al hombre en la Biblia y el hombre le habla a Dios en la oración. Así que eres uno con Dios. Dios te habla a través de la Biblia y tú le hablas a Dios a través de la oración. ¿Quieres platicar con Dios? Ora a Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee su palabra. La oración es la más grande de todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque honra a Dios. En oración tú honras a Dios. En oración tú glorificas a Dios y trae a Dios a nuestra ayuda. No hay sustituto ni rival para la oración. Mucha gente cree en la eficacia de la oración y sin embargo no muchos oran. Mucha gente cree que a través de la oración Dios puede obrar, que a través de la oración Dios puede sanar a un familiar, que a través de la oración Dios me puede ayudar en una situación financiera, mas sin embargo no se hincan a orar. Preferimos pedir oración, pero nosotros no hincarnos a orar. Dice, la oración es lo más fácil y lo más difícil de todas las cosas, lo más simple y lo más sublime, lo más débil y lo más poderoso. Pasa tiempo a solas con Dios y eso te ayudará espiritualmente a crecer y volverás más y más como Cristo. Si estás pasando por grandes dificultades, si estás pasando por situaciones difíciles,
Cuéntaselos a Dios en oración y Él te va a contestar. Dice que clama el justo y Jehová responde. Jesús nunca te va a fallar, Jesús nunca te va a decepcionar, Él nunca te va a rechazar. Dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, un corazón que de verdad quiera tener comunión con Dios, un corazón que de verdad esté arrepentido, que no sea por temor a lo que esté pasando, a la situación que esté pasando, sino porque en realidad necesita de Dios en su vida. Y ya para terminar dice, guiar al pueblo de Israel no fue tarea fácil. Hubo problemas de agua, problemas de pan, problemas de carne, se quejaban, discutían, no oraban, eran ingratos y no confiaban en Dios. Sin embargo, Moisés permaneció fiel y obediente. Sin embargo, él permaneció firme porque él creía en un Dios poderoso. Él conocía al Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto, al Dios que había abierto el mar rojo. ¿Te das cuenta la diferencia de una persona que no confía en Dios, de una persona que no ora, a una persona que está en comunión con Dios? ¿Y tú te quejas por lo que estás pasando o le das gracias a Dios por lo que estás pasando? De ti depende ser una mejor persona o ser una peor persona. De ti depende crecer espiritualmente o regresarte a Egipto. Tú tienes la decisión en tus manos. Tú tienes la decisión de querer pasar la prueba para acercarte más a Dios o querer huir de la prueba. El pueblo de Israel huyó de la prueba. El pueblo de Israel dice, si tú te pones a leer el libro de Éxodo y ves el final del pueblo de Israel, dice que no entró a la tierra prometida. Esa generación no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque nunca decidieron acercarse a conocer a Dios. Estamos en los últimos tiempos. Necesitas acercarte a conocer a Dios a través de la oración. Ahí en tu cuarto, nos decían en mensajes pasados, levanta, reedifica tu altar de oración. Levanta tu altar, no hay excusa de que las iglesias estén cerradas. Tú tienes que levantar un altar de oración en tu casa, porque vienen tiempos difíciles, vienen pruebas, viene una prueba para su pueblo, viene el examen final para pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Dice, recibir al Señor en las nubes. Esta es la prueba final para su pueblo, para su iglesia, para ver quién está permaneciendo firme y quién solamente quién solamente sigue a Dios nada más por las bendiciones y no sigue al dador de las bendiciones. Así que llévate este consejo de la palabra de Dios. Espero que sea edificación para tu vida. Examina tu vida conforme a este mensaje y pídele a Dios que te diga qué es lo que te está faltando para acercarte a Él, para depender de Él y para conocerlo más a Él. Así que inclina tu rostro ahí en tu hogar y vamos a dar por terminado este servicio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se dio el tiempo de escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas sus vidas, Señor. Si están pasando por alguna situación difícil, por alguna
prueba, por alguna enfermedad, Señor, que ellos puedan voltear al trono de tu gracia, Señor, que ellos puedan humillarse ante el trono de tu gracia, Señor, y ellos empiecen a conocer al Dios que da la victoria, que ellos comiencen a conocer al Dios que da el sustento, Señor, y que tú nunca los vas a dejar solos, Señor. Obra, Padre, en cada corazón, obra en cada uno de mis hermanos, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque día a día, Señor, gracias a tu grande misericordia, aún, Padre, tú nos estás advirtiendo de las cosas que aún debemos de cambiar para poder entrar en tu reino, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.